la trayectoria del resplandor del otro sol, la trayectoria del Negara, el paso de Oumuamua, vigilante de otro tiempo, unos procesos de unas aceleraciones de las conciencias, de las energías, pensamientos terrestres de esta tierra, unas aceleraciones de esas conciencias que nos da estas conciencias extraterrestres, de estos procesos que son codificaciones de Vox 30, de Hugo Batallanos, de Franco Batallanos, estos procesos de Paltre X33, unos procesos con todas las herramientas, con todos los juegos, los sistemas de pensamiento y un tejido que es abarcativo y que se ha replicado durante 2000 años y ha funcionado, que ha venido como esa plantilla, como ese tejido del Cristo cósmico, ¿sí? Y en ese han encajado códigos andinos y cómo se puede sincronizar, porque hay algo que resuena cuando se quiere ordenar un territorio, cuando se quiere desde ese oráculo, desde sus ancestros, desde sus malocas, desde sus casas de terremotos, sus pagamentos, desde estas humanidades y civilizaciones que están aquí como esas hojas de cálculo, tan bellamente como esta puerta del Chinchaysuyo, este camino rojo, como esa puerta que fue dispuesta por el Tahuantinsuyo, una puerta que desde esta coordenada los vemos venir desde el sur, un linaje la nación Pasto, que lleva ese solar inca, ¿sí? que se quedó en ese acuerdo en el Ecuador, en esas grandes plataformas como Rumicucho, la Piedra del Rincón, Catequilla, la mitad del mundo, donde está precisamente esa avanzada, esa entrada de ese Negara, de que estas civilizaciones extraterrestres, de estas aceleraciones de estas conciencias, Normax, que da el código, digamos, tan potente que da Argentina, con ese gran resplandor que ha acelerado la matriz cuántica de América Latina, nos ha dado ese patriotismo, nos ha dado el comandante Che Guevara, nos ha dado Facundo Cabral, nos ha dado el vino de Cafayate, las ruinas de los Quilmes, el cañón de Talampaya, unas aceleraciones entre estos dos hemisferios, como están entre Egipto, entre Siria, entre Afganistán, allá en Oriente, donde está ese portal. En ese tiempo, como esa puerta fue la entrada de ese solar de Sirio, que se quedó como guardián en Siria, y ese último león que estaba cifrando como guardián y centinela de esas tablillas, de esos biblios, Gaddafi. Esta aceleración de estas conciencias humanas, de este tipo de pensamiento orientado hacia la política, hacia el gobierno, hacia los procesos patrióticos, hacia los procesos revolucionarios,
que se están iniciando como hombres nuevos, como indios nuevos, y que también desde, digamos, como desde la interculturalidad, desde lo que está dispuesto en la canoa, como esa anaconda, como están dispuestos esos remedios, esas medicinas, es algo que se replica y que ha dado una gran enseñanza de cómo es que se ordena un territorio, y que eso ha resonado con la conciencia del Cristo cósmico, un proceso que sigue siendo esa fuerza que fuese cifrado desde cuando ya se estaba escuchando, cuando siendo la puerta señalada los cuatro suyos del Tahuarinti suyo, las líneas de Nazca, como esas líneas que son esas líneas donde van a precipitarse a través de esos grandes códigos, esos grandes hologramas en ese tiempo, también como hologramas en los campos de trigo, así esos hologramas, y cómo se codificaron ahí y se quedaron ahí en el Perú, cómo resuena y se ve que hay una promesa, es Incarri, que hay una promesa que se ha cumplido con ese Malvinazo en 1982, que es la fuerza centrífuga que está en Colombia, ¿sí? Con la que en este momento las conciencias que están en Venezuela han madurado. Y las conciencias que están en Colombia, las conciencias humanas que están en Colombia, uno ve, digamos, sabe tocar la quena, nos habla de los manantiales, de las cascadas, pero sin embargo le queda en una célula calcitrada a la indiada esa conciencia de espíritus de uribistas, ¿sí? Digamos de cómo todavía nos someten, cómo todavía seguimos siendo esos ignorantes que no nos dejan ser esos seres gigantes que somos en este momento, al ser transportados, al ser codificados, al ver la trayectoria del nuevo sol, que estamos viendo su resplandor, su negara, sus rayos, donde estamos siendo lanzados a través de ese transbordador a unas superficies que, digamos, cuando las vamos viendo así, las vemos como Marte, y hay digamos, una tertulia, ¿no?, de las conciencias de estos hombres sobrenaturales que también vieron al transbordador Oumuamua, que atravesó la Vía Láctea, y empezaron esas conciencias a acelerarse hasta que se dieron cuenta que no era un asteroide, sino que era una nave de la Confederación Galáctica. Hemos vivido una gran aceleración y hemos llegado por la puerta del sur del Camino Rojo del Chinchaysuyo, en el Pachacamac, en el Pauca Raimi, en la Cuaresma, como tenemos que tener, digamos, ser iniciados, estudiar, digamos, los oráculos y lo que, digamos, si se está replicando en este momento, en marzo, esto que ya fue el sonar de las trompetas, pero en esa línea de tiempo que todo el planeta hace un año fue llevada allá, a esa superficie donde vivimos unos tiempos muy difíciles y tuvimos que comenzar a codificar una energía de aceptación y de tener la fuerza y de dar gracias que somos sobrevivientes de estos holocaustos, de estos terremotos, de estos tsunamis, y darles gracias a todos los abuelos, a todos los espíritus que, como hojas de cálculo, la Sierra Nevada de Santa Marta, Nabucimay, que el concilio que hay en este momento de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta,
todos aquellos espíritus en aquellos hombres como José Argüelles, que fueron todos esos cifrados como el abuelo Romaniuk de Argentina, en la música como Facundo Cabral, que es una gran energía de esos pueblos, de esas humanidades que vienen desde el sur, pasando el río Angasmayo, pasando por Colombia, y hacen esos saltos a esas otras plataformas desde donde fueron lanzados, desde esa plataforma de la Argentina a México, a Estados Unidos, desde el Perú a Tampa, ¿sí? Desde Colombia a los Estados Unidos, y que tengan la fuerza para recordar esas memorias atlantes, transformarlas, depurarlas, nivelarlas y traer esas hojas de cálculo de esas humanidades, los pueblos de Norteamérica, que van a dar una gran visión, vuelo del águila, para volver por la puerta del sur, del cono sur, y entrar al centro, al corazón de la tierra, Sagrado Corazón de Jesús, el Chiribiquete. Vamos a comenzar a experimentar en los procesos de las plataformas, las conciencias humanas que se encuentran todavía experimentándose en los códigos, en las plataformas de repúblicas. Digamos, cuando yo comienzo a ver ese aterrizaje, esa actualización, y que se está replicando desde el Cristo cósmico, pero en sus últimas líneas, que no son lineales, porque inició ese aterrizaje como Astar Cheran en el sagrado Valle del Lili. Recibió esos 9 poderes, los recibió desde Lili. Ya nos estaban hablando de un linaje, y desde ese fractal era lo que estaba resonando en el campo cuántico por los diferentes fractales y memorias planetarias, desde donde los diferentes nodos y hermanos de espíritu. Eso fue algo patriótico entre el 2011, 2009, 2010, 2011, porque estábamos resonando esas nuevas humanidades. Y en ese mismo instante era algo que estaba en el cielo, en las nubes, pero no veía las plataformas terrestres como esas placas humanas que se tienen que mover internamente con esa luz que tiene que entrar a un proceso de una revisión muy profunda, interna, humana, de ese Robinson. Y ahí venía en el ADN una sanación y una liberación de todas esas memorias ancestrales que son de las puertas del sur, desde lo inca, desde lo muisque, lo chicha, sea el espíritu del tabaco, el mambe, la hoja de coca. Y llevamos en este momento una sabiduría y unas enseñanzas tan grandes, maracas, cantos, colores, plumas, que nos va a dar porque está resonando en el campo cuántico lo del Ecuador en este momento. Veo a Correa, lo de que está en Bolivia con Evo Morales, veo una maduración de esas plataformas en Venezuela y veo una propuesta que siguen haciendo las naciones, los pueblos milenarios de Colombia, y la propuesta de la resonancia y la resonancia y la resonancia y la resonancia de todos los trabajadores de la luz, que son esos comandos de la Confederación Galáctica, de todos los operadores de superficie, de todos esos nodos, de todos esos hermanos que están resonando y que se encuentran ahí, en ese lugar, donde siguen sosteniendo y siguen resonando esos códigos. Pero hay una réplica de un tejido de esa plantilla en el Cristo cósmico, en un tiempo y espacio de un planeta que ha sido sumergido a plano galáctico,
que damos gracias por esos espíritus que hemos recibido del Cristo, de nuestro Maestro Jesús, como su promesa de que volvería, como la promesa para la Via Yala de que Tupac Amaru ha vuelto y ha resonado en el campo cuántico. Son miles de Tupac Amarús, son muchos los indios nuevos que hoy saben que un territorio se libera desde adentro y que se hace así como últimamente nos lo ha pedido el Espíritu, desde la casa. Y que sea una espiritualidad de ese magnetizar, una espiritualidad donde, digamos, no hay, digamos, dispuestas tantas cosas, porque hay una sabiduría que se hace también algo tan sencillo y tan simple, porque nos queda también que la Madre nos ha dado todo su amor. Nos queda que de ese resplandor, de ese Negara, donde vamos entrando a esa superficie que cuando uno va entrando a Cali, ustedes van entrando por la Quinta, desde Unicentro, y cuando ustedes ven el Cerro de las Tres Cruces, ustedes van a poder entender este mundo tan antiguo que está aquí, que se ve como ver el Catequilla, la mitad del mundo desde Quito, desde Cotocallado. Y uno comienza a ver que hay unas palabras que están aquí en Cali: Chipichape, Chiminangos, Pichindé, Pichincha, Piendamó, Chicamocha. Y uno comienza a ver que hay una gran nación que estuvo en ese tiempo, donde por este punto pasaron todas esas constelaciones que quedaron como lagunas también en la plataforma de Bacatá en Cundinamarca, la laguna de la Tota, la laguna de Guatavita, donde quedó ese disco guardián, ese disco solar de Semanco, y ha resonado ese pueblo muisca y chicha, guardián del agua y del cuarzo cristal, que, digamos, hemos recordado por qué hemos venido aquí. Viene del fondo del Pacífico. Viene por Buenaventura, viene por Tumaco, entró por Manabí, por Esmeraldas en el Ecuador, viene por la costa de Chile. Así se está cifrando. También hay parte de Panamá, y por Colombia ya ese espíritu se presentó, San Andrés y Providencia, y es la fuerza del mar. Es la fuerza del mar. Piscis, ¿no? Estamos terminando ese caminar por las casas del zodiaco y nos vamos a preparar. Estamos en Cuaresma, nuevamente estamos en cuarentena, estamos en una reflexión muy profunda, iniciando el 2021, hacia dónde estamos siendo contenidos y transportados, donde nuestras conciencias han sido aceleradas y hay unos aterrizajes de unos seres extraterrestres, normas, Vox 30, Paltre X33, donde con 4 piedritas dispuestas en un altar, con un movimiento, con un sentimiento puro, profundo y perfecto, con algo muy simple, una mente simple para poder cazar esa palabra del astral. Eso, digamos así, como dando gracias a todos los hermanos de espíritu, como esa orden de Amaru, de amar, de amor, como un llamado a los soldados, un llamado a los 144.000, a los comandos de la Confederación Galáctica, donde en ustedes, de lo que ha sido sutilmente divulgado y que está así, de puerta abierta de par en par, que fue lo último que se manifestó en Estados Unidos en la orden ejecutiva de Donald Trump, y que la conciencia que los acompaña en su caminar
como esa conciencia humana, como esa conciencia terrestre, que es una codificación que permanentemente se codifica linealmente y que hay veces nos quedamos atrapados cuando estamos hablando de estas cosas y cuando estamos escuchando es política. Y estamos hablando de cifrados, de que hay que decodificar cómo a través de todas las pantallas como esas naciones del mundo han habido muchos procesos. A mí me gustó mucho, ya para terminar, cuando Manuel Crom, el Emanuel, ese programa resonó en Francia, París, Ciudad Luz, que fue los programas que trajo Antonio Nariño de Francia, ¿no? Acá a Colombia, y esos también resonaron, replicaron con los de Simón Bolívar, después de la Revolución Francesa. Pero me gustó mucho cuando Manuel Macron recibió a Donald Trump ahí, miren el video en YouTube, cómo lo recibió con música de Daft Punk, que son esos 5 resonadores pleyadianos que están en ustedes, que esos espíritus del sobreser, de ese mercado que los acompaña, de esa potente trayectoria, que son esos mismos asteroides que están entrando a la Tierra, esas luces que se están viendo, que están rasgando los velos del plano supramental, que se está quemando ese último pergamino, pero que esto lo vivamos como en los tiempos del Armagedón, pero con la fuerza espíritu y con el coraje de ser iniciados, como esos sacerdotes y como esos vigilantes de los universos, de las nuevas tierras del Padre, viviéndolo siempre, manteniendo la calma, el equilibrio, el discernimiento e inculcarlo, y viviéndolo todo porque todo está bien. Todo lo que está sucediendo en perfecta armonía universal, como esta, 22 minutos 11. Pai Pai, amor, liberador, de paz interior, de los hombres, del planeta Tierra, energía consciente del Padre Celestial. Y ya terminamos ahí. Amor liberador de los hombres del planeta Tierra. Ahorita vamos a resonar energía consciente del Padre Celestial como una sola nación galáctica. Que todas las espiras y pensamientos, intenciones y rezos que son en esta hora, en el canto de esa lechuza, del pájaro cucú que está cantando a esta hora, sean como ese búho, como esa sabiduría, en este momento, en esta hora señalada, que no es esa noche. Ya la parte más oscura, ya la transitamos y fue la parte más oscura antes del amanecer. Ya caminó el puma inti que salió también mostrando ese pachacute, ese incarri, está ahí, estuvo con Evo Morales en Bolivia. Ese cacique Tupac Amaru estaba ahí resonando esa puerta. Y esa nación Pasto ha caminado y ha venido con esa estrella que es el disco guardián de la Tierra, la memoria RAM de la Tierra que está en el nodo sobre esa coordenada, sobre la energía que está también ahí en el trópico, en el Capricornio. ¿Sí? Eso.